Dice así la palabra del Señor en Juan 17. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La semana pasada el hermano Mariano iniciaba la exposición de este pasaje, y como él compartía las palabras del pastor Sugel, pues yo simplemente hago eco también. Vean, todo el Evangelio de Juan ha sido un hermoso estudio con el paso del tiempo, pero particularmente hay algo que hace este capítulo 17 algo insondable, que cuando uno empieza a considerar un poco más y más de lo que el Señor está diciendo aquí, sencillamente, yo por eso le decía al hermano cuando preparábamos la exposición para la semana pasada, nosotros solo vamos a raspar la superficie de Juan 17, porque estamos aquí ante la oración de Jesús al Padre. ¿Tenemos más oraciones de Jesús registradas en la Escritura? Claro que sí. Los evangelios nos cuentan de más oraciones. Pero ninguna es tan extensa como esta. Ninguna revela tanto como esta revela. O sea, estamos momentos previos de que Jesús sea arrestado. Y Él está orando por los suyos. Bueno, algunos han dicho que hay tres partes, ¿verdad? Que en primer lugar Jesús está orando por sí mismo o está orando por la gloria del Padre y para que Él mismo sea glorificado. Luego que estará orando por los suyos, por los apóstoles, y que luego orará por aquellos que creerán también, ¿verdad? Por la palabra de ellos, por la iglesia en general. Sin embargo, yo creo que hoy lo que he decidido es que vamos a ver nuevamente unos aspectos de los versículos 1 al 5 y luego, si podemos avanzar, los versículos 6 al 10. Pero, ¿por qué quiero retomar algunas consideraciones de estos versículos? Bueno, porque precisamente parte de lo que viene a revelar cuán insondable es esta oración es esa petición particular de que Jesús ora en el versículo 1 y 5 cuando dice: glorifica a tu Hijo, y en el versículo 5 nuevamente: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En primer lugar, quiero que entonces veamos parte de lo que se conoce como los estados de Cristo y esta glorificación de la que también se nos habla en general en el Evangelio de Juan y también aquí en Juan 17. Cuando se hablan de los estados de Cristo, hablamos particularmente de cuando Él ya en su función, ¿verdad?, en su obra como el mediador, se encarnó, sufrió, murió, fue sepultado y luego resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre y volverá. Lo primero que mencioné es asociado con lo que se conoce como la humillación de Cristo. Y lo segundo, a partir de su resurrección, como la exaltación del Hijo. ¿De dónde derivamos nosotros esta enseñanza? Bueno, hay varios pasajes, pero sin duda el más claro de ellos que usa este lenguaje es Filipenses capítulo 2.
Filipenses 2, a partir del versículo 5, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Vemos entonces, ¿verdad?, cómo esto hace mucho eco de lo que precisamente vemos en Juan 17. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué es lo que vemos al final de esta redacción en Filipenses capítulo 2, del 5 al 10? Del 5 al 11. Vemos que precisamente esta exaltación del Hijo es para la gloria del Padre. Como precisamente el Señor está pidiendo, glorifica tu nombre, ¿verdad? Y también glorifica al Hijo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Ahora, ¿cuál es el aspecto que viene a traer, por decirlo así, entre comillas, la dificultad? Y resulta que realmente yo no había caído en cuenta del tema en toda su extensión, cuando hace muchos meses, cuando estábamos estudiando Juan 12, primero llegó esta pregunta, cuando veamos Juan 12, 23. Recuerdo un hermano, ¿verdad?, que ocasionalmente llega a los estudios, también miembro de la iglesia, pero que al final me hizo la pregunta respecto a este pasaje cuando dice: Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuál era esa hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Porque si entendemos que el estado de humillación de Cristo es precisamente su encarnación, su vida, su muerte en la cruz y su sepultura, si Jesús se está refiriendo a que había llegado la hora de su muerte, ¿cómo podía ser que también a la vez Jesús dijera que había llegado la hora para que fuera glorificado? Si esa es la humillación que estamos leyendo en Filipenses, ¿verdad? Que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo en Filipenses nos está diciendo, el pináculo de la humillación de Cristo fue la cruz. Eso fue la gran humillación del Hijo. Y a partir de su resurrección, Dios está vindicando a su Hijo. Está diciendo públicamente, yo he aceptado su obra. Este es mi Hijo amado, Él está resucitado. Él no fue a la cruz por ningún pecado en Él. El Hijo nunca pecó. Fue a la cruz por los pecados de su pueblo. Pero entonces viene aquí y leemos en Juan 12, 23, que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y este es entonces, por decirlo así, el pensamiento que he tenido por 2 o 3 semanas que yo no sé cómo explicarlo en plenitud. Obviamente hablaba un poco con el pastor Eduardo y él me decía, no, pero estaba humillación y estaba exaltación. Sí, pero es que vea lo que dice Juan. La hora ha llegado para que sea glorificado. Consultando, por ejemplo, una teología sistemática que siempre se caracteriza por su ortodoxia y un siervo del Señor, como es la teología de Berkov, él no trata explícitamente estos pasajes. O sea, yo hago la búsqueda y no encuentro Juan 12, no encuentro Juan 13 y algunos otros. Obviamente él trata un poco acerca de Juan 17. ¿Cómo explica él, por ejemplo, entonces esta petición acerca de que el Hijo sea glorificado cuando él dice que ha llegado la hora, ¿verdad? Porque nuevamente nos dice esto en Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando las ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué es lo que está cercano a ocurrir? Que el Señor sea arrestado. Y si nosotros nos devolvemos a Juan 12, cuando el Señor dice que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿qué empieza a decir a partir del versículo 24? Nos empieza a hablar del grano de trigo que cae en la tierra. ¿Y qué es eso? ¿De qué está hablando Jesús? De su muerte. Por eso yo les digo,
El intento es raspar la superficie y aún eso a duras penas. Para mí hay pasajes también, como en otras ocasiones les he compartido, que evidentemente también nos hablan de la cruz como la victoria del Señor. ¿Verdad? Colosenses. Y es Pablo también quien escribe que en la cruz el Señor despojó a los principados y a las potestades, triunfando públicamente sobre ellos. Es decir, que en el gran momento de la humillación máxima del Señor, aún así, eso que ocurría estaba glorificando al Padre, pero a la vez Dios estaba también dando gloria al Hijo, aunque propiamente no estemos hablando de lo que en teología llamemos el estado de la exaltación. Es hasta ahí donde yo siento que puedo llegar. Filipenses nos dice que el Señor, que Dios Padre, ¿verdad?, hasta lo sumo va a exaltar al Hijo. ¿En qué sentido? Obviamente en su función de mediador, en particular de su humanidad, ¿verdad? Porque Jesús como Dios no se le puede dar más gloria porque ya es el Dios glorioso, pero como mediador será exaltado hasta lo sumo. Ya está sentado a la diestra del Padre, pero aún falta algo de consumar en su exaltación, y es cuando Él regrese como juez de la tierra, y vendrá con todo el resplandor de su gloria. Sin embargo, aún cuando nosotros consideramos esta separación entre los estados de humillación y exaltación, nosotros no debemos perder de vista que, por ejemplo, el Evangelio de Juan, ¿qué nos dice en Juan 1:14? Y el Verbo se hizo carne. ¿Y qué sigue? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. De nuevo, eso recientemente lo predicó el pastor Eric, ¿verdad?, este domingo. Aún en la encarnación del Hijo vemos un aspecto de gloria. En especial, ¿qué es el evento que uno tiene en mente cuando el Señor se transfiguró, ¿verdad? Pero solo por un momento, por decirlo así, quitó como ese velo que no dejaba ver lo que Él realmente era, ese Dios glorioso. Y obviamente los apóstoles ni entendieron bien lo que estaba ocurriendo, de verse testigos de un momento tan sublime, el Hijo siendo transfigurado. En otra ocasión podemos hablar más ampliamente acerca de la humillación y la exaltación del Hijo, pero simplemente quería traerles un pequeño ejemplo de por qué esta oración nos deja a nosotros sorprendidos. Ahora, evidentemente, en particular la petición del versículo 5 sí es más fácil de entender. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Claramente también el Señor, sabiendo lo que iba a ocurrir, también está expresando una petición de Él ser glorificado, considerando su obra como ya consumada, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice Él en el versículo 4? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. ¿Pero había acabado la obra? No, venía más bien el gran momento, ¿verdad?, de su humillación y de la cruz. Y sin embargo dice, he acabado la obra. Por eso algunos entienden, no, es que la petición hay que verla como el Señor ya está viendo su obra como si ya hubiera sido completada, aunque todavía no había sido realizada en el tiempo. Similar como cuando nosotros, ¿verdad?, en otras ocasiones también hemos visto que Romanos 8 nos dice que el Señor a los que antes eligió, ¿verdad?, a estos también justificó y a estos también glorificó en el pasado. Y nosotros sabemos que ahora mismo nos vemos y sabemos que no hemos sido glorificados. Sin embargo, Pablo puede escribir eso en pasado porque tiene la tal certeza de que ocurrirá. De la misma manera, el Señor dice, yo he acabado la obra. El Señor, durante su ministerio terrenal y toda su vida, hizo lo que tenía que hacer, siempre hizo la voluntad del Padre, la cual fue siempre su agrado hacer. Nada más restaba, en un sentido, este aspecto en el tiempo, en el cual sería entonces humillado, crucificado y sepultado. Pero incluso en esos momentos, vemos nosotros de que aunque el Hijo está siendo humillado,
hay pequeñas pistas que nos dejan ver de que eso no iba a acabar ahí, sino que Él sería realmente exaltado. Aún en lo que los judíos pretendieron como una gran burla, ¿verdad? Al ponerle, y los soldados romanos, al ponerle una corona de espinas y al poner la escritura, ¿verdad? Que decía, Rey de los judíos, ¿verdad? ¿Cómo se nos deja saber luego ese diálogo? No, que Él dijo que era. Lo que era escrito, dijo Pilato. Y lo que estaba escrito era verdad. Él es el rey. Y nos dice Isaías, y nos confirman los evangelios, que la sepultura del Señor, ¿cómo fue? Mas con los ricos fue su sepultura. Es decir, como pequeñas pistas de que quien estaba siendo humillado no era cualquiera. ¿Cuándo viene a ser públicamente así entonces expuesto? Cuando el Señor, cuando el Padre resucita al Hijo. Pero el Hijo siempre ha sido glorioso y el versículo 5 lo confirma. Antes de que el mundo fuese, ya el Padre y el Hijo gozaban de una comunión perfecta, ya gozaban de esta gloria. Pero como mediador, el Hijo, el Dios hombre, tuvo que pasar por esos estados de humillación y de exaltación. Pero veamos lo que dice ahora ya el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En segundo lugar, después de tener como esta pequeña disertación acerca de algunos de los aspectos que hacen tan profunda esta oración, notemos en particular también cómo esta oración es solamente por los que son del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ya nosotros hemos visto, ¿verdad?, esta expresión tu nombre. ¿Qué hablamos nosotros cuando nos referimos acerca del nombre de Dios o del nombre de Cristo? Nos referimos a su ser, ¿verdad? Entonces, yo te he dado a conocer, es lo que está diciendo el Señor. Y de hecho, eso también nos lleva de vuelta a la introducción del Evangelio de Juan. Si nos regresamos a Juan capítulo 1, ¿qué leemos nosotros ahí? Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, o sea, el Hijo le ha dado a conocer. El Hijo ha dado a conocer al Padre. ¿Cuál es la palabra que podríamos nosotros sacar de ahí para nuestro idioma español? La exégesis. El Hijo es la exégesis del Padre. Él interpreta al Padre. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Y de nuevo veamos entonces cómo se vuelve a seguir conectando. O sea, cómo todo el Evangelio de Juan, todo lo que hemos estado aprendiendo por estos años, que no nosotros simplemente seamos tan olvidadizos, porque dice el Señor en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿cómo podemos conocer al Padre? Solo a través del Hijo, porque es el Hijo el que lo ha dado a conocer. Y luego Juan 6 nos dice que nadie puede ir a Cristo si el Padre no le trajere. Ellos tienen, por decirlo así, el monopolio de la salvación. Dice Jesús, la vida eterna es que conozcan al Padre. Muy bien, voy a conocer al Padre. Pero yo le he dado a conocer. O sea, no puede conocer al Padre si no es por mí. Bueno, entonces conozco al Hijo. Pero ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, estamos a merced del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es la salvación que es enteramente de Dios. Por eso cuando uno entiende que el Señor ha hecho una obra en uno simplemente puede darle la gloria a Él, y la alabanza a Él, y el agradecimiento a Él, porque uno nada tuvo que ver en ello. Fue el beneplácito, fue el buen placer, fue el agrado de Dios por una razón que no terminamos nosotros de entender, que a unos Él los llevó al Hijo para que el Hijo entonces nos diera a conocer al Padre. Eso es lo que podemos nosotros decir. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Claramente el Señor está haciendo una separación. Está el mundo y están aquellos hombres que del mundo el Padre ha dado al Hijo. Eso es. No hay
una petición aquí, he dado o he manifestado tu nombre al mundo entero, ¿verdad? Eso sería diferente. Pero no, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eso implica una escogencia, eso implica una elección. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es el Padre entonces que tiene un pueblo que se lo ha dado al Hijo. Y el Hijo, ¿de qué se encargó? De dar a conocer al Padre. Obviamente, en este contexto más cercano, ¿de quiénes está hablando? De los apóstoles, ¿verdad? De los suyos, de que le habían conocido en ese ministerio terrenal. Pero como luego veremos en la oración, esto se va a ampliar para todos aquellos que luego creerían por la palabra de los apóstoles hasta llegar a nosotros. Pero he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y vean lo que dice esa petición o lo que dice el Señor en esta oración. Y han guardado tu palabra. ¿Es eso así? Podemos nosotros decir que los apóstoles siempre guardaron la palabra del Señor. ¿Cuándo fue que ellos estaban diciendo que hasta ahora estaban creyendo? En el capítulo 16, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis. Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ustedes me van a dejar, ustedes dicen que creen en mí, pero me van a dejar. Sin embargo, vean cómo ora el Señor. Tu palabra han guardado. Por eso se le llama esta oración sumo sacerdotal de Cristo. Es Él en amor orando a favor nuestro. Pero vean cómo lo presenta. No dice aquí el Señor, tuyos eran y me los diste y me abandonarán. Han creído, pero me abandonarán. No, y han guardado tu palabra. Es este mediador que nos conviene, como nos dice Hebreos capítulo 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De nuevo, no intercede por todos, intercede por ellos. Por aquellos que se acercan, ya sabemos cómo son. Aquellos que se acercan son los que el Padre ha traído. Nos dice también Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por quiénes se presenta Cristo? No por todos, dice el autor de los Hebreos, por nosotros ante Dios. Esa es la obra del Señor. Él aquí está orando por los suyos. Pero, pastor, ¿no dijo el Señor orad por sus enemigos? Sí, y de hecho el Señor lo hizo. ¿Cuál pasaje nos puede venir a la mente de que el Señor oró por sus enemigos también? En la misma cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor lo hizo. Pero es que esta oración no es como esa oración que el Señor hizo en la cruz por aquellos que habían participado de sus humillaciones. Esta es una oración que es particular, es solamente por los que el Señor, el Padre, le había dado al Hijo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora fue lo que versículos antes ellos dijeron, ahora sabemos que vienes de Dios, ahora entendemos. En efecto, el Señor estaba llevando a cabo la obra de dar a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es así, sin olvidar que el Señor también conocía la debilidad de la fe de los apóstoles. Han creído, pero el Señor sabía, ustedes me van a abandonar, pero yo no soy solo, el Padre está conmigo. Pero ahora Él estaba rogando entonces a favor de ellos. ¡Qué petición!
Solamente consideren eso. Porque esta oración, sabemos, sí, como les digo, primeramente aquí sabemos que el contexto más cercano, los apóstoles, pero luego se va a ampliar. O sea, que el Señor ore así por mí ante el Padre. Padre, y ruego por Ronnie que ha guardado tu palabra. Mañana dejar de pensar en eso. Cuando yo sé que yo no he guardado perfectamente la palabra del Señor. Yo no he guardado lo que el Señor me pide como Él lo pide. Y sin embargo, Él ora diciendo, han guardado tu palabra. Ese es el mediador que tenemos en Cristo. Es ese intercesor a favor nuestro. Si nosotros tan solo dejáramos de poner tanto la atención en nosotros y más en la gloria del Hijo y del Padre, estaríamos nosotros entonces sobrecogidos de que el Dios de gloria, que el Hijo exaltado, ore por uno de tal manera ante el Padre. Han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El versículo 9 simplemente resalta de nuevo esta elección divina que fue hecha desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? No sabemos. Pero aquí no hay ninguna injusticia, solamente gracia y justicia. Pero unos fueron dados al Hijo. Versículo 10, la primera parte no suena sorprendente cuando el Señor dice, y todo lo mío es tuyo. Eso es algo que un cristiano también puede decir, cualquiera, hasta el impío podría decir, todo lo que tengo es de Dios, es así. Pero la segunda parte, y lo tuyo mío, eso ya no lo puede decir cualquier persona. Eso de hecho no lo puede decir nadie más si no fuera igual a Dios. Todo lo que es de Dios es mío. No. Todo lo que tengo es de Dios. Pero yo no puedo decir que todo lo de Dios es mío. Pero el Hijo puede decirlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Es otro pasaje que nos afirma la divinidad del Hijo sin tener que decir explícitamente la palabra Trinidad en la Escritura. Porque nadie puede decir eso. Y la tercera parte, y he sido glorificado en ellos. De nuevo, ¿de quién dice el Hijo esto? De los suyos. Que nosotros glorifiquemos al Hijo. Vean esta pregunta, qué bueno que se ha hecho tan conocida. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero ¿cuánto debemos considerar las implicaciones de esta pregunta y de su respuesta? Porque realmente ha de ser así, que nuestras vidas glorifiquen a Dios, que nuestras vidas den gloria al Hijo. Pero ¿quiénes pueden realmente vivir para la gloria de Dios? Solamente los que son los suyos de esta oración. Si usted no está en Cristo, si usted no ha creído verdaderamente en Dios, si usted no ha conocido al Padre a través del Hijo, su vida no puede ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice aquí que Él es glorificado en ellos, solamente por los que Él está pidiendo. Que de tal manera que nuestras vidas, aún con nuestras deficiencias, con nuestros pecados, son para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo no solamente una vida que dice, sí, yo he creído en el Señor, sino que también ha de ser evidente para todos los demás que verdaderamente hemos creído en el Señor cuando se ve que
Aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados ahora vive solamente para agradar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, aunque no lo haga perfectamente. Pero ese es el deseo ardiente que debe estar en el Hijo de Dios. Yo quiero que mi vida sea para darle la gloria al Padre y al Hijo por su gran salvación que me han dado. Pero solamente ellos pueden glorificarle, y aquí el Señor lo ratifica. Que Él en esta oración esté diciendo: Padre, he sido glorificado. Una vez más lo está expresando como algo hecho, ¿verdad? No, ellos me glorificarán. No, he sido glorificado en ellos. En la medida de que se dé esa vida cambiada, que vive siendo la sal de la tierra, la luz del mundo, andando en las obras de justicia que han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas, estas vidas que son presentadas como un sacrificio vivo, agradable a Dios, como culto racional. Y podemos seguir citando más y más pasajes, pero vidas enteramente entregadas a la causa del Señor. Pastor, no siempre en mi vida lo hice así. No sé. De nuevo, recuerden, el Señor está orando a sabiendas de lo que le dijo a los apóstoles: ustedes me abandonarán. Pero ellos no permanecieron así, ellos no simplemente se fueron, ¿verdad? Y nunca más regresaron. El Señor apareció nuevamente a ellos, el Espíritu Santo vino con poder en Pentecostés, y luego aquellos que los vimos cobardes estaban saliendo valientes y gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre del Señor. No, el Señor no nos deja como estamos. ¿Por qué? Porque Él ora por nosotros, porque Él intercede a favor de nosotros. Y es aquí entonces donde podemos ver que lo que fue aquello que el Señor le dijo a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Donde vemos un pequeño vistazo de esa obra intercesora del Señor, tenemos nosotros la garantía de que también, si hemos creído lo mismo que los apóstoles creyeron en el mismo Hijo que se nos revela en las Escrituras, ese mismo mediador está intercediendo a favor nuestro. Y podemos tener entonces la garantía de que hasta el día final, hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él regrese, nuestra fe no faltará de manera definitiva. Algunos se enfriarán, pero no quedarán así para siempre, si son verdaderamente del Señor. De nuevo, ¿por qué? Porque mi fuerza de voluntad, yo me lo propuse, yo dije, mi vida no puede seguir así. No, porque el Señor intercede por ti. Que hoy entonces agradezcamos al Señor por esta obra de mediación, por recordarnos una vez más que al pedir por su gloria y por la gloria del Padre, nosotros nos vemos beneficiados como un efecto de esta oración. No se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Pero qué hermoso ver que en esta oración precisamente dice el Señor: y he sido glorificado en ellos. Él nos ha hecho partícipes, por decirlo así. ¿Para qué? Para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea exaltado, para que toda la gloria al final sea para Él. Como les digo, en algunos será en el día final, como leíamos en Filipenses, siendo juzgados hasta que toda rodilla se doble y reconozcan que Jesús es el único Señor. Pero en otros, no solamente en reconocer que Jesús es el Señor, sino participando de su gloria por la eternidad, dándole la gloria a Él.